Es cierto que no te da risa. ¿Cómo la no? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Mami, ¿qué estás comiendo? ¿Qué es eso? ¿Esa es diferente a la mía? ¿Por qué no estás durmiendo? Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo me les va? Espero que eh, todo esté bien. Eh, Bienvenidos a todos mis amigos que nos están viendo ahí desde los compañeros desde la internet. Eh, Les he compartido el ingreso por Zoom para que aquellos que quieran ingresar por Zoom, pues pueden ingresar ahí al link que se está compartiendo en este momento. Bueno, ¿cómo me les va? ¿Cómo están, compañeritos? Fernanda, Angélica, muy buenas tardes. Aquí saludamos por Facebook Live a Gloria Castrillón, a Andresito Abreu, a Eduardo Vargas, a Estrellita, a Natalia BC, a Natalia, a Carlos Ramírez, Alejandro Mateus y Alicia Corrales y a Ingrid Silla. Todos ustedes muy buenas tardes, espero que se encuentren bien de salud, que sus familias y todos estemos bien. Bueno, bien, entonces quería simplemente leerles este pequeño extracto un pequeño mensaje de André Luis, sacado del Anuario Espírita 2014, que dice lo siguiente: intolerancia, indulgencia; vanidad, modestia; cólera, calma; aflicción, fe; venganza, perdón; violencia, mansedumbre; inquietud, paciencia; arrogancia, humildad. Aunque el interés propio sea el objetivo de tu vida, aún así existe solución.
¿Eres egoísta? El Evangelio te propone dar al prójimo el amor que das a ti mismo. Bien. ¿Cómo me les va? Espero que todo esté excelentemente bien en sus hogares. A Angeliquilla ahí se le ve un resplandor de luz, debe ser algún espíritu guía que tienes ahí atrás. Mi radia. O tu propia radiación espiritual. Uy. Yo creo que es como por el del otro lado. Hola, mi profe lindo. Esperemos que sea tu propia radiación espiritual. Bien. Bueno, ok. Para todos nuestros amigos, seguimos saludando a Alemac, a Nancy Salcedo, a Elizabeth Cubillos y bueno, ahí se van conectando más personas. Por el momento, esos son los que estamos aquí. Invito a todos mis amigos y compañeros del Centro Espírita que se vayan uniendo les compartí por el grupo de WhatsApp el link para ingresar a la plataforma Zoom para que pues mis amigos del Centro Espírita puedan ingresar. Y aquellos que vayan a ingresar a la plataforma Zoom, que vayan a estar aquí a través de Facebook Live, alguno de mis compañeros que me estén apoyando que pueda compartir el enlace para que los que quieran ingresar por Zoom también lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Para aquellos que van a ingresar por Zoom les voy a pedir el favor que dejen cerrados sus micrófonos y la cámara sí la pueden habilitar, a no ser que estén despeinados o no estén muy presentables, entonces la pueden obviar la cámara, pero no mentiras. Si quieren, por favor, entonces inhabilitan el micrófono y cuando vayan a participar o responder algunas preguntas, pues pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Bueno, para que estemos listos. Recordarles que, hola Fernandita, qué rico verte, qué rico que estés con nosotros. Bien, así me gusta. Buena actitud, esa es la idea. Recordarles que estamos pues con el libro Nuestro Hogar, ¿sí? ¿Se acuerdan que estamos con Nuestro Hogar? Estamos analizando este libro y siempre lo estamos haciendo bajo el aspecto de toda la codificación cartesiana. Entonces, el único requisito que les estoy pidiendo para que tengamos en la clase es tener a mano el libro de los espíritus mínimo y pues si pueden traer ya leído el capítulo correspondiente a la clase. El día de hoy vamos a realizar la clase número 16 del capítulo 16 que se titula Confidencias. Hay varias versiones, varias ediciones que están con otro título del capítulo, pero pues no sé, es lo mismo. En sí mismo es el mismo. Aquí Andresito nos está compartiendo para Facebook Live el enlace para Zoom. Aquellos que quieran ingresar, pues pueden ingresar allí y también vamos a participar todos. Bueno, preguntas, aportes, en la medida de lo posible lo pueden hacer aquí por Facebook Live, los que estén por Facebook Live y también pues lógicamente por los que están en Zoom. Y vamos a tratar de leer todos los aportes y preguntas que tengamos por ambas plataformas. Bueno, compañeros. Saludamos también a David Camilo Tuar, a Jessy Ferrer, bienvenidos, y a Lisandro Diamond. Muy buenas tardes a todos ustedes. Qué rico que se unan a esta transmisión. Bueno, vamos a iniciar entonces con el capítulo que nos corresponde para la tarde de hoy. Lógicamente no vamos a leer todo el capítulo, pues porque sería muy dispendioso y nos gastaríamos toda la hora y por el tiempo, pues no podemos hacerlo de esa forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo traigo algunos apartes vamos a cambiar un poquito la temática, la forma de hacer la clase. Entonces, con mis dos amiguitas que están aquí por la plataforma Zoom, yo les voy a preguntar mientras en el enlace de Facebook Live nos van respondiendo las siguientes preguntas. Yo voy a leer unos apartes del libro y les voy a ir preguntando a todos ustedes qué relación hay en qué parte y con qué aparte o con qué tema puede ir relacionado en la codificación cartesiana la lectura que voy a realizar. Es un ejercicio que quiero realizar con ustedes para que vayamos haciendo no únicamente que yo esté hablando
sino que vamos a hacerlo un poquito más participativo para que ustedes también me ayuden, me colaboren, y entre todos podamos realizar una clase un poco más amena. ¿Listo? Bien. Entonces, después de la primera hojita del capítulo 16, más o menos en el tercer párrafo, los que tengan el libro, dice lo siguiente. Ahí como para que se ubiquen, dice, y mi padre, le pregunté dónde está. El otro dice una elocuente expresión, pero el que yo quiero referirme a hacer un poco más énfasis es el que dice, ah, tu padre, tu padre. No sé si ya ubicaron ustedes allá en sus libros. O los que tengan el libro aquí por Facebook Live también lo pueden realizar. Hay una parte que dice lo siguiente. Hace 12 años que está en una zona de tinieblas compactas, en el umbral. Ya habíamos hablado de qué es el umbral en clases pasadas, ¿cierto? En la tierra siempre había aparentado fidelidad a las tradiciones familiares, arraigo a la caballerosidad del buen comercio, a cuya plana perteneció hasta el fin de su existencia, y el fervor del culto externo en materia religiosa, pero en el fondo era débil. Mantuvo vínculos clandestinos fuera de nuestro hogar. Dos de las hermanas estaban mentalmente relacionadas en una amplia red de entidades maléficas, y tan pronto desencarnó mi pobre Laerte, el tránsito por el umbral le resultó muy desagradable. Las desventuradas criaturas a quienes había hecho promesas lo aguardaban ansiosas para enredarlo nuevamente en las tramas de la ilusión. Al principio, trató de reaccionar, hizo esfuerzos para encontrarme, pero no pudo comprender que después de la muerte del cuerpo físico, el alma se encuentra tal cual vive intrínsecamente. Laerte, por lo tanto, no percibió mi presencia espiritual, ni el desvelo con que le asistieron otros amigos nuestros. Había invertido tantos años en fingir que su visión espiritual quedó viciada. Su nivel vibratorio se restringió y el resultado ha sido que sus únicas compañías sean las relaciones que reflexivamente cultivó con la mente y el corazón. Durante algún tiempo su espíritu hizo lugar para los principios de la familia y el amor a nuestro nombre. Luchó en cierto modo para rechazar las tentaciones, pero finalmente cayó enredado de nuevo en las sombras por falta de perseverancia en el noble y recto pensamiento. Listo. Esa es la parte que quiero que empecemos a analizar todos juntos. Bueno, voy a darle aquí al paso a algunas personas que están solicitando el ingreso a la sala por Zoom. Entonces ahí, bienvenida Martica, creo que es Martica la que se está uniendo, entonces bienvenida. Blanca Sofía, muy buenas tardes, gracias por unirte con nosotros. Bien, entonces les pregunto a ustedes, mis amigos, a los que están por Facebook Live, ¿qué enseñanza principal hay en este párrafo que acaba de leer? A ver si alguno me ayuda. ¿Quién quiere ayudarme? A ver. ¿Sí está bien el sonido? Supongo, ¿sí? Gracias. Listo, entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué creen que están ahí hablando al respecto? Entonces hay tres cosas, o les voy a dar tres frasecitas porque pues realmente para darle como, bueno, ponerle cuidado. Clarita, ¿me buscan mis audífonos? ahorita se las busca, Marta. Ay, perdón. Bien, entonces. Buenas tardes, qué pena. Hola, Martica, ¿cómo estás? Ay, Voy a perdón. dar algunas frases aquí que son clave para entender un poquito y vamos a irlo relacionando con los espíritus principalmente, es el común denominador de todos. Casi todos tenemos pues el libro de los espíritus. Entonces vamos a hacer como una relación ahí entre lo que acabé de leer y qué relación hay con el libro de los espíritus. Aquí los que están por Facebook Live también pueden hacer el ejercicio para ver cómo resulta esto. Bueno, entonces, dentro de toda la historia, más o menos, que ya todos han leído, entonces vamos a leer unas frasecitas que me parecen bastante interesantes. Estamos hablando del padre de André Luis en este momento para ir. Dentro de toda la historia. Entonces,
dice la mamá de André Luis. Siempre había aparentado fidelidad a las tradiciones de la familia, arraigo a la caballerosidad del buen comercio y fervor del culto externo en materia religiosa, pero en el fondo era débil. Entonces, a ver, ahora sí, ¿quién me quiere ayudar a ver cómo sería o qué relación le encuentran ustedes con el libro de los espíritus? A ver, ¿quién me ayuda? Primero los de Zoom, porque recuerden que en Facebook Live hay un retrasito, entonces, de transmisión. Entonces, primero les pregunto a ustedes. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Ferchi. Pues yo creo que podríamos vincularlo de cierta forma con la escala espiritual, escala espírita, de los espíritus buenos y los espíritus imperfectos, recordando que muchas veces en el mundo material uno puede esconder ciertas cosas, ciertas pasiones, ciertas acciones, pero en el periespíritu queda todo grabadito, ¿no? Y entonces cuando uno desencarna no tiene más cómo esconder esas cosas. Muy bien, listo. Entonces, aquí en el mundo en el cual nosotros nos desarrollamos en esta encarnación, podemos llegar a fingir, por decirlo de alguna forma. Pero en el mundo espiritual realmente, allá es donde se descubren todos nuestros defectos y nuestra realidad como espíritus, la vamos a ver allá, en el mundo espiritual. Entonces, aquí se empieza a desarrollar una serie de preguntas que nosotros también podríamos hacer en este momento. Entonces, ¿cómo así? ¿Yo no soy lo que soy? ¿Seré que yo escondo algo? Es una pregunta que le hago a cada uno de ustedes, porque nosotros deberíamos ser sinceros primero con nosotros mismos. Y yo sé que todos, absolutamente todos, traemos en nuestro interior algo que no nos gusta que los demás descubran. Un defecto, alguna tendencia, alguna situación que dentro de nuestro interior sabemos que existe, pero lo dejamos allí quietico, porque no queremos que los demás lo descubran. Allí es donde debemos empezar a sincerarnos cada uno de nosotros y entender que si no empezamos a sincerarnos desde este momento, cuando lleguemos al mundo espiritual, pues desafortunadamente allá vamos a encontrar nuestra propia realidad espiritual y entonces podemos llegar a estrellarnos de una u otra forma. Pueden ser pequeños o grandes defectos, pero si no empezamos a trabajarlos de una u otra forma, pues vamos a desafortunadamente estrellarnos en la realidad espiritual cuando estemos allá en el mundo espiritual. Decía mi abuelito hace muchos años, cuando él estaba aquí encarnado, decía que si no despertábamos vamos a encontrar la realidad de la vida. Y la vida es el mundo espiritual, que tenemos varias existencias, pero nuestra vida es una sola. Bien, entonces yo voy a seguir a ver qué aporte tienen ustedes, mientras algunos de mis amigos, bueno, Alejandro nos dice, bueno, mentiras, Alejandro se está despidiendo. Chao, Alejo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces, cada vez que en esta pequeña frase que les estaba diciendo, a ver qué aporte tienen ustedes. A ver, preguntemos entonces, tocó dedocráticamente. Entonces empezamos por Angélica. A ver, Angeliquilla, ¿qué opinas al respecto de esta pequeña frase? Profe, tocó que me la repitiera. Ay, Me puse a picar aquí, comiendo. perdón. Bueno, no importa. Por Mientras culpa de tanto, Cevitas. primero voy a leer algo que nos están diciendo en Face y ya le doy paso a Sebas. Sebas ¿quiere hablar? Listo, entonces dice Alemac, si no trabajamos nuestros defectos, nos lleva a un estado de sufrimiento. Bueno, esto es como una pregunta. Gloria Castrillón nos dice, esa persona era materialista e inconsciente. Bueno, en el ejemplo que nos está dando en el libro, yo quiero que
no lo dejemos únicamente en el ejemplo que tiene este ejemplo del papá de Andrés Luis. Lo que quiero es que lo bajemos a nuestro ser, que seamos cada uno de nosotros y empecemos a pensar, ¿qué tengo yo en este momento que hace o que pueda llegar a hacerme una persona que esconda algunas situaciones, algunas tendencias o algunos defectos? Ojo, no estamos hablando de un defecto grande, sino de los pequeños defectos que cada uno tiene. Tenemos grandes virtudes y eso es lógico y lo tenemos. No estamos diciendo que no lo tengamos. Lo que quiero es que lo bajemos a nuestra posición y que pensemos si llegado el momento cuando estemos cuando lleguemos a desencarnar, pensemos si cuando desencarnemos podríamos llegar a estar en esa situación en la que está este ejemplo que nos puso. No únicamente cuando decimos una persona materialista, ¿qué nos imaginamos nosotros? ¿Qué viene a nuestra mente cuando decimos una persona materialista? A ver, Antonella, vamos a preguntarle a Antonella, que está ahí, si puedes habilitar la cámara, Antonella, y el micrófono, entonces, para que nos responda a esta pregunta. Cuando decimos una persona Buenas tardes, materialista. ¿sí me escuchan? A ver, Antonella, claro, te escuchamos. Es que yo sí estoy despeinado y no puse la cámara. Se ve oscuro. Ah, bueno, no importa, te regala. ¿Tú eres Antonella? No, no creo. No, es que mi hija también tiene clases virtuales. Entonces, Ah, bueno, entonces nos regalas tu nombre, por favor, y... es que yo sí estoy Ojito, me extraña que no me reconozcas. Yesid, Yeco. Ah, eres Yeco, por Dios, Yeco. ¿Cómo estás, Yeco? Qué rico que Bien, estés con pues. nosotros. A ver, ¿qué opinas, Yeco? Bueno, como tú decías, poniéndolo como a nivel en que uno se encuentra personalmente, yo veo ese estado como siempre dice la doble moral. O sea, me muestro ante los demás como alguien, digámoslo así, de una perfección extrema para que me vean bien, me perciban bien, pero en el fondo todos esos defectos y digamos, sí, los defectos más que todos es lo que en verdaderamente yo soy. O sea, es lo que necesito pulir para que, digamos, mi exterior muestre lo que de verdad yo soy. Muy bien. Y entonces cuando hablamos de una persona materialista, como en el ejemplo que nos da aquí Gloria Castillo, que nos está diciendo que esa es una persona materialista, pero entonces, ¿qué nos imaginamos nosotros cuando hablamos de una persona materialista? ¿Qué viene a nuestra mente? A ver, Sebastián. Ay, lo pesqué. Perdón, Lo estoy un poco pesqué. desubicado. No, claro, es que las 3:30, pues, está haciendo hambre. Pero yo Profe, puedo prohibido decirlo, yo comer puedo en decirlo. clase. ¿Por qué? Prohibido comer en clases, sí, señora. Mira, yo pongo silencio y nadie se da cuenta. Bien, entonces, ¿qué te imaginas tú, Sebas, cuando hablamos de una persona materialista? ¿Qué viene a nuestra mente cuando decimos eso? Yo creo que todos somos en diferentes niveles materialistas, ¿sí? Porque nos dejamos influenciar muy fácilmente por las sensaciones, por las emociones, todos los aspectos físicos y no le damos a veces tanta prioridad a las cosas espirituales. Y hay quienes están un poco más materializados o que tienen más afinidad con esta idea de prestarle más atención a lo material que a lo espiritual, y otros que de pronto están un poquito menos, y otros que estarán mucho menos, y otros que ya sí estarán dándole más prioridad, la prioridad suficiente a lo espiritual sobre lo material. Y estamos Exacto. como en esa ruta, ¿no? Entonces, es una definición muy buena la que está dando Sebastián. Aquí a ver quién nos da la respuesta por Facebook Live. También está para que si tienen alguna pregunta o opinión, también nos la den. Dice Santiago Martínez,
creo que una persona materialista somos aquellas que aún no estamos desprendidos de pasiones, apegos a lo inmediato y que trascendemos aún con ellos. Sí, exactamente. Pero ojo, muchas veces cuando hablamos de defectos, de cualquiera que hablemos, y en este caso que hablamos de lo material, del materialista, el materialista es aquel que pone por encima, como dice Sebastián, lo material que lo espiritual. Y no está diciendo que es que el que tenga mucha plata, no está diciendo que tenga el carro más lujoso, no está diciendo que eh, vaya al gimnasio siempre para mantener la figura, esa es una persona materialista. No, es aquella persona que está colocando por encima de lo espiritual lo material. Cualquier cosa que coloque por encima de lo espiritual ya se define como una persona materialista. Muchas veces, y eso pasa constantemente en el día a día, nosotros hacemos actos materialistas, porque colocamos cosas materiales por encima de las espirituales y no nos damos cuenta de eso, porque es situaciones tan cotidianas que nosotros no nos llegamos a dar cuenta. Y por eso quería llegar a ese punto, porque muchas veces realizamos tantos actos materialistas que nos convertimos en seres materialistas y no nos estamos dando cuenta de eso. Y puede suceder lo que les pasó aquí a este hombre, que él estaba yendo, para él era normal ir a su iglesia, como le sucedió aquí a Laerte, que es que se llama el papá de André Luis. Iba a su iglesia, cumplía con sus deberes en su trabajo y tenía una que otra debilidad. A él le gustaban las mujeres y tuvo por ahí aventuras amorosas. Entonces, pero para él era algo normal. Por eso necesitaba que llegáramos a ese punto para pensar un momento nosotros qué actos materialistas a veces realizamos sin darnos cuenta para comprender que podemos por esos actos llegar a enfrentar cuando desencarnemos situaciones complejas y difíciles. Entonces necesitamos un poquito pensar qué actos materialistas pequeños hacemos y no nos damos cuenta. Y por eso así recalcaba esta frase. La segunda frase que quiero que analicemos, bueno, aquí Gloria Castrillón dice, prevalece en nosotros el orgullo y egoísmo sin darnos cuenta. Exactamente, Gloria. A ese punto quería llegar. Bien. Dice otra frase. Bueno, Martica. Habilita el micrófono, Martica. Eso, ahora sí. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Yo Se pienso te que, escucha bajito. ¿Sí escuchan bien? No, está ¿sí me como muy escuchan? bajito. Ahí ya, mejor. Ya, Ahí. listo, ahora sí. Bueno, Bien. yo pienso también que este tema tiene que ver mucho con el despertar de la conciencia de cada Muy uno bien. de nosotros, porque la verdad hay para personas que es muy normal, inclusive culturalmente es muy normal que, por ejemplo, un hombre le sea infiel a una mujer. Y sí, es muy normal que sea infiel, que tenga otras aventuras y casi que es normal y las mujeres lo asumen. Aquí en muchas regiones de nuestro país existe esa Sí. naturalidad, ¿sí? Y no nos Ujú. podemos mentir. Y en muchos lugares del mundo, y lo raro es que un hombre sea fiel. Pero ¿qué pasa? Porque son conciencias y culturas más dormidas. Sí, en este caso que estamos tocando esto. Igualmente la honestidad, igualmente la mentira. Hay personas que culturalmente son mentirosas y la cultura es así por quedar bien ante los demás, pero realmente nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Entonces Muy bien. tiene que ver mucho con el despertar de la conciencia. Entonces, en la Exacto. medida que nosotros vamos despertando más la conciencia, que es realmente la invitación también de la doctrina espírita, que nosotros despertemos la conciencia para que nos afrentemos a nosotros mismos y sepamos realmente quiénes somos, qué defectos Eso es muy, tenemos morales, ¿sí? Puede ser el materialismo, puede ser un vicio, puede ser muchas cosas, nuestros pensamientos. Nosotros a veces podemos ser muy buenas personas y hacer muy buenas obras y mejor dicho, pero nuestros pensamientos interiores no, seguramente no están acordes con esas acciones que yo hago ver al mundo. Y también el despertar en la dimensión espiritual es ese. Y esas son de las cosas que yo creo que más impactó a André Luis cuando llegó a la dimensión espiritual y en este momento, pues hablando del papá, ellos tenían un concepto del papá que era la imagen que les vendía. Y eso nos pasa mucho de nosotros.
Nosotros le vendemos una imagen a nuestra familia, una imagen a nuestros seres allegados, a nuestras amistades, una imagen a nuestros compañeros de trabajo, una imagen diferente a lo que realmente hay, a ese torbellino interior que hay dentro de nosotros y que cada día los que vamos despertando la conciencia y vamos identificando, luchamos a diario con eso, pero a veces nos gana ese, Sí, sí. ese torbellino interior nos gana Ujú. y no logramos y ahí vamos. Entonces esto es lo que pasa. Cuando nosotros llegamos a la dimensión espiritual es donde se nos quita esta venda y empezamos a ver ese torbellino más fuerte y más claro todavía. Pues es mi forma Exacto. también de interpretar el tema. Muy bien, muy bien. Sí, sí, tienes mucha razón. Y hay una pregunta que nos están haciendo por Facebook Live que dice el Santiago Martínez nos pregunta lo siguiente. Cuando se colocan las pasiones por encima de leyes, pues supongo que las leyes naturales, también se podría decir que es una persona materialista. A ver, ¿qué opina Angélica? A ver qué nos dice Angélica. Respóndale la pregunta a Santiago, a su compañero Santiago, a ver qué nos dice su merced. Pues, profe, dependen las pasiones, ¿no? Porque las pasiones no necesariamente No, son no, espere, malas. espere, 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 O estamos espere, hablando de las ¿cómo? malas pasiones. Ah, bueno, entonces, a Porque eso es un no. punto que hay que explicar. Ujú. Cuando, yo supongo que cuando hablamos aquí o cuando dice Santiago al respecto de las pasiones, está hablando de los defectos. Entonces ya tenemos que empezar a hablar diferente un poco, porque las definiciones van cambiando un poco cuando uno va entendiendo y comprendiendo el espiritismo. Entonces, ¿a qué nos referimos con pasiones? ¿A la definición que nos da el libro de los espíritus o a lo que comúnmente el ser humano entiende por pasión? Entonces, te cedo ahí la palabra para que des la respuesta eh, como, como tú la entiendas. Pues yo le entendería a él que él habla de las pasiones ya más como decía Cevitas, cuando nos interesan solamente los sentimientos, como lo que le pasó a este señor que se dejaba llevar por otros deseos ajenos a los que tenía en el hogar, ¿no? El Entonces, caballo brioso. ese es, merced a esas Bien. expresiones. Entonces, cuando yo, cuando yo pienso en mí, cuando precisamente me olvido del mundo espiritual y me olvido que las cosas que yo hago también repercuten en otras personas, que por el hecho de que las personas no me vean, no significa que yo no las esté afectando también espiritualmente. Entonces, las afecto y no me interesa. Y eso es materialista. Materialista no es el hecho de que yo lo pueda tocar, lo pueda coger, que yo me compro un vestido. Materialistas son todas las acciones que hacemos nosotros aquí en contra de las personas. ¿Cómo se dice eso? Es todo lo que yo hago en contra de una persona y que la puedo afectar. No necesariamente tiene que ver con las cosas físicas. Entonces, cuando yo afecto a una persona a nivel espiritual, a nivel moral, pues estoy faltando a todo. Entonces, recuerden que la definición que dimos aquí de que es una persona materialista. Materialista es aquella persona que tiene, le pone más énfasis a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Entonces, en la pregunta que nos dice Santiago, pues toda persona con actos, hechos, pensamientos o actitudes, si está por encima las cosas materiales que lo espiritual, pues estaríamos en contra de las leyes naturales y por ende, pues vendríamos siendo personas materialistas. Por eso es que decía acá, les decía como una conclusión a esta pequeña frase, que de cierta forma nosotros, de alguna forma, diariamente tenemos actos materialistas porque colocamos por encima, en algunas ocasiones de nuestra existencia, las cosas materiales que las espirituales. Y eso va enlazado mucho con lo que acaba de decir Marta, del despertar de nuestra conciencia. Nosotros tenemos el despertar de conciencia. Tengo muchos millones de pesos, pero esos millones de pesos, como tengo más despierta mi conciencia, los utilizo para beneficiar familias, para auxiliar, para ayudar. Pues a ver, es un caso diferente a tener muchos millones y cogerlos para mi beneficio material, para eh, despertar pasiones, para tenerlos únicamente para mi beneficio y bueno, para mi propio beneficio.
Para en tener el lujos. sentido que lo quieran colocar. Entonces, mire que son dos casos con el dinero, que es algo material, pero que el objetivo o sí, el objetivo con el que están utilizando ese bien material, pues lo están utilizando de dos formas diferentes. Y así con muchas situaciones. En nuestro caso, no tenemos millones, pero tenemos muchas buenas actitudes o tenemos ciertas actitudes que pueden lindar en lo material. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta, que tenemos situaciones cotidianas, pero que esas situaciones cotidianas no se nos vuelvan costumbres para que no terminemos. Cuando despertemos en el mundo espiritual, no nos llevemos una sorpresa. Ese es el objetivo con el cual yo les traigo estas pequeñas frases para que las analicen. Bueno, listo. Hay otra frase que quiero darles de este mismo libro que dice lo siguiente, refiriéndose a las personas con las que él se unió sentimentalmente fuera del matrimonio, dice lo siguiente, las desventuradas criaturas a quienes había hecho promesas, ay no, perdón, esa no, es otra frase, dice, al principio trató de reaccionar, hizo esfuerzos para encontrarme, pero no pudo comprender que después de la muerte del cuerpo físico, el alma se encuentra tal cual vive intrínsecamente. Entonces vamos a preguntarle a Fernandita, ¿qué entiendes por esa pequeña frase? Y a los que quieran responder por Facebook Live, pues pueden hacerlo también. Y aquí les vamos a dar paso con la lectura. Yo quería, profe, sí lo comento sin problemas, pero hay una pregunta en el Facebook Live que creo que tiene todo que ver con eso. Ya la encuentro acá, que es de un compañero que preguntaba acá, si no trabajamos nuestros defectos, ¿eso nos lleva a un estado de sufrimiento? Pregunta Alemán. Y creo que Ok. tiene todo que ver con esa frase, ¿no? Es decir, si llevamos nuestros defectos, nuestras dificultades, nuestras malas pasiones para el mundo espiritual, desencarnamos con ellas, pues eso tiene que ver con el estado donde nos vamos a encontrar allá. Y si queremos que es en ese caso, ¿no? Pues el padre de Andrés Luis intentaba encontrar a su madre y a su mamá y no la podía ver, no la podía encontrar porque ella estaba en un estado muy avanzado, mucho más avanzado que él. Entonces ella sí lo podía ver, pero él no la podía sentir. Y entonces, y eso pasaba porque él no comprendía eso, ¿no? Que después de la desencarnación no es que uno va a volverse un angelito y estar tocando un instrumento musical en una nube, sino que va a seguir con los defectos que tenía y con la necesidad de solucionarlos, ¿no? Porque otra vez, eso no es un castigo porque uno tiene defectos, sino que es una necesidad de depuración del alma, de aprender de esos defectos para volverse un espíritu mejor. Muy bien. Ese es un aspecto, ¿no? Un aspecto de esa frase es ese. Y está muy bien desarrollado por Fer. Gracias por tu aporte. Pero hay otra parte de la frase que me parece muy diciente, porque dice, después de la muerte del cuerpo físico, el alma se encuentra tal cual vive intrínsecamente. Y esa es una parte de la frase que me parece, aparte de lo que dice Fernanda, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque, ¿qué significado tendrá esa frase entonces? A ver, Seba, cuéntame. O los que estén aquí por el Facebook Live, la misma pregunta. ¿Qué significado tendrá esa frase para cada uno de nosotros? Seba. Pues yo creo que lo que dice es que uno no cambia su condición espiritual por desencarnar, sino que al contrario, la mantiene igual. Sí, y lo que ocurre allá es que se va a manifestar o se va a intensificar esa experiencia emocional e íntima que uno en la tierra o estando acá encarnado tiene más facilidad como de evadir, pero allá no se puede evadir, estar en la condición espiritual en la que uno ha estado toda su vida o gran parte de su vida. Exactamente. Entonces, ese es un punto que me parece muy importante porque nos toca a todos y cada uno de nosotros nos toca esa frase, porque muchas veces como traemos algunos defectillos allí pequeños y como creemos que son pequeños, pues entonces los dejamos que sigan allí y no actuamos en contra de ellos, sino que como que los dejamos que se sigan desarrollando y nosotros pues seguimos como en
en el pensamiento de que, bueno, dejémoslo porque pues es pequeñito y como es pequeñito no hay ningún problema, pero ojo porque es que aquí tenemos una perspectiva de nuestra existencia. Cuando pasamos al mundo espiritual, hay otra muy diferente a la que tenemos actualmente. Entonces, por eso es que esta frase me parece muy diciente, porque nosotros, después de la muerte física, podremos vivir tal cual estamos en esta existencia. Entonces, si dejamos que nuestros defectos continúen, pues allá en el mundo espiritual vamos a seguir con la misma actitud, vamos a continuar con la misma actitud. Entonces, por eso es que el espiritismo en este momento viene bueno, a decirnos, bueno, despertemos porque hay una ley de responsabilidad que viene a enseñarnos el espiritismo y cada uno es responsable de sus actitudes y de sus pensamientos, pero si no le ponemos un tate quieto a esos pensamientos, a esas actitudes, a esas tendencias que tenemos, que a veces cuando uno las analiza profundamente dicen, lo que realmente pasa es que esas tendencias las tenemos, sí. ¿Nos gusta? También. Resulta que hay dos cosas y dos situaciones que tenemos que empezar a combatir en cada uno de nosotros. Es que nos deje de gustar esa tendencia y pues hombre, ya empezar a trabajar para que cambiar esa, para que cuando pasemos al mundo espiritual no nos estrellemos. Como le ha pasado a muchos espíritus, nosotros en las tareas mediúnicas que tenemos, nos damos cuenta y hay muchísimos ejemplos que tenemos allí. Recordemos todos los compañeros que asistimos al centro espírita, porque ahora debemos tener la responsabilidad de nuestros propios actos. Sebastián, ¿qué nos iba a ayudar? Es como dijo Martica ahorita, que muchas veces la gente, por ver que es un hábito muy común, entonces lo evade y se disculpa en esa condición que la considera colectiva. Entonces dicen, no, pues eso todo el mundo lo hace. Y se vuelve permisivo, sabiendo que está mal hecho. Muy bien, exactamente. Aquí Tatiana Tavares, bienvenida Tatiana, gracias por estar con nosotros, nos dice lo siguiente. Pues muerte lo tengo el concepto, no entiendo mucho, pero pues muerte lo tengo el concepto como seguís aprendiendo, seguís evolucionando. Es como que la muerte tiene el concepto, para ella, el concepto de muerte es como seguís aprendiendo, seguís evolucionando. Es más o menos lo que le entiendo a Tatiana. Y me disculpa si no doy si quieres nos puedes ampliar un poquito más la frase para comprenderla y entenderla un poquito más. Y Ingrid nos dice lo siguiente, educar los sentimientos. Oh, cortica pero sustanciosa. Ingridcilla, muchas gracias por tu aporte. Exactamente. Bien. Entonces, vamos entendiendo que en la primera parte que hablábamos al principio de la clase, era que cada uno de nosotros debe ser consciente de lo que tiene, tendencias, defectos, actitudes, aptitudes, etcétera, etcétera. Pero que también si no empezamos a trabajar esas tendencias, si no las trabajamos para mejorarnos individualmente, pues va a llegar el momento en que la muerte va a llegar y en el mundo espiritual nos vamos a dar cuenta de eso, teniendo en cuenta lo que decía Marta, esa conciencia que cada uno. Profe, A ver, cuéntame. profe, pero esas malas tendencias también hacen que nos sintonicemos con los espíritus que piensan igual, ¿no? Que fue lo que le pasó a él. Porque él trató, por lo menos lo intentó, pero no pudo, porque él ya venía con esas tendencias y por eso fue que cayó más rápido. Y pues no se pudo deshacer de eso porque eso nos alcanza en el mundo espiritual, así como allá seguimos siendo los mismos, también esas influencias que tenemos nos acompañan y nos esperan al otro lado. Entonces, eso es muy Entonces, importante, tocas un punto muy importante, Angélica, ¿qué tal si no estuvieras al lado mío, pues no me harías acordar esa partecita? Gracias, Angeliquilla. Sí, porque recordemos que hay una ley que existe y seguirá existiendo en el universo, que es los semejantes atraemos a los semejantes. Mis tendencias hacen que se asimilen a mí espíritus con el mismo pensamiento, con la misma tendencia. Entonces, por eso es que el espiritismo nos vive diciendo, cambia, trabaja para mejorarte íntimamente, trabaja para tu interior, bueno, todo lo que
cada uno de nosotros que ya lleva un tiempo, poquito o mucho, pero llevamos estudiando el espiritismo, vamos comprendiendo que a eso nos va llevando el espiritismo, a cambiar, a hacer un cambio interno para nuestra propia mejoría, ¿cierto? Pero si no lo hacemos, o si los cambios que hacemos son muy pequeñitos, llegará el momento en que nos vamos a llevar al otro lado, en el mundo espiritual, nos vamos a llevar esas mismas compañías espirituales que tenemos por tener esas tendencias que tenemos. Entonces, debemos empezar a actuar desde este momento. Que no nos pase lo que Por eso el título que yo tal vez le daría a esta clase es enfermos espirituales, porque de una u otra forma nosotros somos enfermos espirituales. Traemos un ayer, recuerden que venimos de un pasado espiritual. Traemos existencias en la que seguramente cometimos errores. Y en esta existencia estamos bajo una prueba de enmendar los errores y sobre todo mejorarlos a nosotros mismos. Pero traemos esas tendencias. Esa es la prueba que tenemos. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? Cada individualmente. Cada respuesta individual. Daisy Villamor aquí en el Facebook Live nos dice, tenemos la oportunidad de nuestro mejoramiento espiritual. Tenemos la oportunidad. Ahora la pregunta que yo le daría a Daisy es, ¿la aprovechamos? Bueno, ahí ya cada cual tiene que empezar como a mirar qué tanto provecho le estamos sacando a esta oportunidad que llamamos existencia física. Bien, vamos a ir por la siguiente frase, que se refiere mucho a lo que decía, a lo que se refería Angélica. Esta frase, para ver ustedes qué opinan al respecto. Durante algún tiempo su espíritu hizo lugar para los principios de la familia y el amor a nuestro nombre. Luchó en cierto modo para rechazar las tentaciones, pero finalmente cayó enredado de nuevo en la sombra por falta de perseverancia en el noble y recto pensamiento. Es muy importante lo que nos está diciendo. Nos está dando varios tips para comprender cómo debería ser nuestra actitud frente a nuestra vida. ¿Bien? Entonces vuelvo y repito la frase. Durante algún tiempo, su espíritu hizo lugar para los principios de la familia y el amor a nuestro nombre. Luchó en cierto modo para rechazar las tentaciones y todos los días tenemos tentaciones. Todos los días cada uno de nosotros tiene su propia tentación. Pero finalmente cayó, enredado de nuevo en la sombra, por falta de perseverancia en el noble y recto pensamiento. Entonces, dos cosas que debemos hacer, o dos, que esta frase nos llega a pensar en nosotros mismos. ¿Cuáles son esas dos cosas? A ver, ¿quién me quiere ayudar? No todos al mismo tiempo, porque si no no me dejan Pues que entender. realmente al nosotros identificar nuestra tarea, nuestro compromiso espiritual, cualquiera que él sea, pues debemos tener algo que se llama fuerza de voluntad y perseverancia en la vida, en todo. Porque si no tenemos eso, pues nos pasa lo que le sucedió a este amigo. ¿Mm? Al comienzo, pues él tenía claro su compromiso, tenía claro su tarea como padre, como esposo, como profesional quizá. Sin embargo, él traía sus defectos como espíritu en evolución del pasado. Y pues sucumbió, porque pues no tuvo la suficiente fuerza de voluntad, el suficiente compromiso consigo mismo, con su familia, para vencer sus malas inclinaciones. Muy bien. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos como esa fuerza de voluntad frente a esos diablitos interiores, como lo decimos coloquialmente, frente a esas tentaciones, frente que son pues nuestras debilidades morales, que estamos tan acostumbrados a esos comportamientos que nos cuesta desprendernos de ello, ¿sí? Hay cosas que están tan en nosotros y hacen parte de nuestra vida que nosotros ni nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando somos imprudentes al dirigirnos a una persona y uno le parece que está comunicándose bien y resulta que hizo daño por dar una opinión, por dar un punto de vista y no se dio cuenta y la otra persona se fue muy herida, se fue muy mal, pero hace parte de eso que nosotros debemos mejorar nuestros procesos de comunicación, por ejemplo, o esa manía de hablar mal de los demás. Se hace tan parte de nosotros
que no nos damos cuenta que estamos dañando, que no necesitan ser grandes defectos, no necesitamos ir a matar a otra persona o cosas Eso. gravísimas. Son cosas tan pequeñas y a veces tan normales, entre comillas, Ujú. que no estamos dando cuenta que estamos dañándonos a nosotros mismos y dañando a los demás. Entonces Ese es yo el pienso que punto. es esa parte. Ese es el punto que quiero llegar, porque hay cosas muy normales en nuestra vida cotidiana, en todos los seres humanos, y para millones de seres es común hablar, como tú dices, hablar mal de una persona, o señalar a un gobernante, por ejemplo. ¿Ahí qué estamos haciendo? Pues siendo maledicentes. Desafortunadamente eso es lo que hacemos. Entonces, señalamos es que el gobernante tal está haciendo, no sé qué, es que no actúa, es que no hace, bueno, en fin. Y empezamos a despotricar como expertos en política que somos. Y empezamos a despotricar, pero ¿qué estamos haciendo en ese momento? Ese es el punto al que nosotros debemos llegar para ser conscientes que estamos haciendo y desarrollando una actitud materialista. Haciendo eso, estamos siendo maledicentes. Es que nosotros pensamos que maledicente es una señora con rulos que no hace sino hablar con la vecina y está hablando mal de la señorita joven que anda con, o la suegra que anda hablando de su nuera. Eso para nosotros es maledicencia, pero no nos damos cuenta que cuando decimos es que el gobernante tal, es que de aquel no sé qué, es que este otro hizo, y estamos siendo maledicentes. Son cosas muy pequeñas, sutiles, que nosotros no nos estamos dando cuenta, que podemos ser, como dice en la clase, un día Estrella decía, que estamos siendo, la intervención de los espíritus está siendo tan, pero tan, eh, así como tan, ¿cómo se dice? Es que esa palabra se me olvidó. Eh, está siendo Sutil. tan Sutil. sutil, gracias, tan sutil que no nos damos cuenta. Y eso es una actitud materialista. Y es muy sutil, es algo muy pequeño y es el diario vivir. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo eso y en muchas otras cosas estamos siendo objeto de intervenciones sutiles del mundo espiritual y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Pues porque nos arrancó por nosotros, porque nos dejamos. ¿Quién tiene el defecto? ¿Quién tiene esa tendencia a hablar mal de la gente? Pues nosotros, uno. Yo soy el que tengo ese defecto. ¿Y qué hice yo con ese defecto? Atraer a otros espíritus que tienen ese mismo defecto. Y entonces, ¿qué hicimos? Hacemos una convivencia espiritual y cuando me doy cuenta, en el mundo espiritual desencarno y llego allá con esas mismas compañías espirituales. Eso por hablar de un muy, muy sutil defecto. Ahora hablemos de los grandes defectos: el egoísmo, el orgullo, el sexo descontrolado, los vicios del alcohol, del fumar. ¿Qué nos estamos llevando nosotros para el mundo espiritual? Porque de este simple ejemplo que nos trae la mamá de André Luis en este capítulo, hablando del papá de André Luis, cómo ella está tratando de ayudarlo a él para salir de ese umbral que hablan ellos, estamos nosotros construyendo nuestro camino hacia dónde, hacia un mundo espiritual mejor o hacia el umbral. Son nuestras actitudes las que construyen ese camino. Son nuestras tendencias, son nuestros defectos, pero también son nuestras aptitudes, nuestras cualidades. Eso de mejor que tenemos también nos ayuda a construir un camino hacia un mundo espiritual mejor. Entonces está en la construcción de cada uno. Sigo con la siguiente frase porque el tiempo ya se nos va a terminar. Ya para concluir este, este, eh, este trecho de la clase. Bueno, perdón, voy a leer algo que nos estaba diciendo Lisandro Diamond, nos dice lo siguiente. Lo ideal es llegar a un estado en donde encontremos un equilibrio con nuestra moral, nuestra esencia y nuestra vida humana. Y yo creo que es una muy excelente conclusión a esta clase que está haciendo Lisandro, porque nos está diciendo qué debemos hacer para poder entender un poco nuestra existencia. Y quiero también leer algo, unas dos frasecitas que dice acá en el libro. Dice lo siguiente: intento atraerlo hacia el buen camino mediante la inspiración, pero apenas consigo arrancarle alguna que otra lágrima de arrepentimiento de tanto en tanto. Hasta ahora no he conseguido de él resoluciones serias. Se ha convertido en prisionero de esas desdichadas que lo aíslan de mis sugerencias. Llevo años trabajando incesantemente. Solicité el amparo de amigos espirituales, en resumen, incluyendo a los de nuestro hogar.
no se puede encender una luz con un candil al cual le falta el aceite y el pábilo. Ojo con eso. No se puede encender una luz con un candil al cual le falta el aceite y el pábilo. Necesitamos la adhesión mental de Laerte, que es el papá de André Luis, para conseguir que se ponga de pie y amplíe su visión espiritual. Vuelvo y le repito. No se puede encender una luz con un candil al cual le falta el aceite y el pábilo. Necesitamos la adhesión mental de Laerte para conseguir que se ponga de pie y amplíe su visión espiritual. Entonces, ¿quién es el que tiene que trabajar para salir de un estado espiritual inferior? Uno, cada uno. Cada uno de nosotros. En este caso, Muy la ERTE. Ajá. le echó la culpa a Laerte. Ya dijo. Le echó la culpa a Laerte. No, señor, ese La es el culpa es del ejemplo, pero tubo. cada uno de nosotros puede ser un Laerte. Sí. Cada uno de nosotros puede llegar a Sebastián ser un Laerte. Entonces, Sebastián Laerte, Yesid Ah. Laerte, Fernanda Laerte, Marta Laerte, La ERTE. Angélica Laerte, Angelita Laerte. Natalia que acaba de entrar, Natalia Ah, Laerte. Natalia Laerte. Entonces, cada uno de nosotros puede ser un Laerte, con diferentes y muy diferentes sensaciones, sentimientos, tendencias y defectos, muy diferentes. Pero si no llegamos ahora, en este momento, a darnos cuenta de esos pequeños defectillos que tenemos, pasamos a ser personas materialistas y vamos a enfrentar nuestra conciencia allá cuando desencarnemos en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que quiero que en este momento cada uno de nosotros aprenda? Mire que cada vez que leemos el libro Nuestro Hogar, vamos sacando una enseñanza diferente o no diferente, sino que a veces no llegamos a comprender el objetivo de cada capítulo y qué enseñanza viene a traernos en este momento. En este instante, este capítulo nos viene a enseñar que cada uno de nosotros somos enfermos espirituales, que nuestra reencarnación es un medicamento que tenemos en este momento, cada uno de nosotros, para combatir esa enfermedad espiritual que cada uno tiene. En uno será egoísmo, en otro será orgullo, otro sería maledicencia, pequeño, grande, mediano, como lo tengamos. Que no necesitamos ser violentos o manifestar la violencia con las manos o con la palabra para decir que somos violentos. Muchas veces somos violentos con el pensamiento y no nos damos cuenta. Cuando nos pisan en el bus, cuando no nos dejan sentar porque estamos cansados, cuando alguien hace algo inadecuado con nosotros, cualquier situación, cualquier cosa, y generamos pensamientos de violencia contra eso. Entonces, o vamos en el carro y una moto nos cierra, un ciclista va por la mitad de la calle y nosotros en el carro detrás del ciclista porque no hay otra vía más para donde coger y generamos pensamientos inadecuados. Entonces, ¿estamos o no estamos siendo materialistas? Mire que en pequeños actos, en pequeñas actitudes, hacemos cosas que no van acordes con las enseñanzas del Espíritu. Y a ese punto es que queremos llegar, o el espiritismo quiere llegar, para que cada uno de nosotros sea consciente, como nos decía Marta, seamos conscientes de qué somos, quiénes somos y qué debemos hacer para mejorar, para que cuando pasemos al mundo espiritual, lleguemos por lo menos con la tarea bien hecha en cada uno de nosotros. Lo demás vendrá por añadidura, dice Jesús. Entonces, bien. A ver, un minuto, 2 minuticos y vamos a dar nuestras conclusiones respecto de la clase. A ver qué opinión tienen ustedes como conclusión a esta clase que tuvimos el día de hoy. Ya el tiempo se nos acabó, entonces quiero escucharlos. O también por el Facebook Live, alguno que quiera dar alguna conclusión al respecto de la clase de hoy. Y obligatorio los de Zoom tienen que, por eso ya entiendo por qué por Zoom hay más poquita gente, porque como los obligo a hablar, entonces no se quieren unir los demás compañeros del centro espírita por Zoom. A ver, ¿quién quiere empezar? Buenas. Yesid, a ver, dale. ¿Qué conclusión saco yo de esta clase? A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, sí te escuchamos.
que uno tiene que estar dispuesto a realizar un cambio interno. Soy yo el que tiene que pulir mis defectos y debo perseverar en hacerlos. Aquí somos simples avatares. Cuando lleguemos al mundo espiritual, todo el mundo piensa que nos vamos a convertir en angelitos, pero no es así. Voy a seguir siendo lo mismo que fui acá, pero en mi interior. En el mundo espiritual va a aflorar lo que verdaderamente fui o lo que soy en realidad. Entonces, si yo acá no hice nada por mi mejoramiento moral, pues allá no hay nada oculto ante los ojos de Dios, como se dice, y va a aflorar todo ese trabajo que dejé de hacer. Y mi progreso, pues, obviamente se va a ver estancado y por eso no voy a estar, o como en el caso de la mamá de Andrés Luis y el papá, no voy a percibir a esa persona que estuve con ella porque de pronto va a estar en una mejor posición moral que yo. Y prácticamente es eso, trabajar por mí mismo, por mi trabajo moral, mejor dicho. Exacto. Listo, muy bien, chicos. ¿Quién más? Profe, Dime, Ángel. continuando con lo de Yesid, tenemos tenemos el trabajo de mejorar, de cambiar, como dice Yesid, y recordar que si nosotros tenemos esa voluntad, no vamos a estar solos, que siempre hay seres amigos que cuidan de nosotros y que pase lo que pase, estemos donde estemos, ellos siempre van a estar ahí ayudándonos, no nos van a dejar y siempre van a estar con la esperanza de que un día abramos los ojos para ellos, como dicen, entrar al ataque a ayudarnos. Entonces, nunca solos. Nunca solos. Señor. Muy bien. Sí, ese es un buen aspecto de conclusión que nos da Angélica, que tal vez no lo tocamos mucho el día de hoy, pero pues es algo que debemos tener siempre presente, ¿no? Que nunca estamos solos y que nos van a ayudar a pesar de caer tantas veces como caigamos en los defectos o tendencias que tengamos, igual ellos van a estar ahí dispuestos a ayudarnos cada vez que nosotros estemos dispuestos a salir de allí. Porque en la última frase, la mamá de Andrés Luis lo ama mucho a su esposo y quiere sacarlo de allá, pero él no tiene la decisión. Entonces, también ese aspecto es importante. A ver, Sebas. Yo quería decir que me parece muy interesante como lo ejemplifican, y es que todos somos responsables de nuestro porvenir, ¿sí? Todos somos responsables de nuestra condición espiritual, presente como futuro. E igualmente esa responsabilidad es intransferible cuando uno desencarna, y es labor de uno también volver otra vez como a organizar su condición espiritual, su perispíritu y todo esto. Muy bien, Sebas. A ver, vamos a leer mientras tanto, mientras se deciden aquí a hablar por el Zoom, vamos también a algunas conclusiones que nos dan aquí por el Facebook Live. Nos dice María Martínez Perdomo. Bienvenida, María, gracias por unirte a esta transmisión. Nos dice lo siguiente: tiempo para purificar el espíritu con la reeducación de la reforma íntima. Muy bien, excelente esa conclusión que nos estás dando. Y Nancy Hinojosa nos dice lo siguiente. Bueno, nunca había visto a Nancy, entonces saludemos a Nancy, por favor. Nancy, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos dice como conclusión de esta clase, Nancy, lo siguiente: recordemos que la siembra es libre y la cosecha es obligatoria. Excelente. Excelente esa frase, con esa frase has dado en el clavo preciso. La tarea, también dice Nancy, la tarea de mejoramiento personal es individual. Muy bien, excelente. Bien, ¿alguien más quiere decir algo para concluir y cerrar entonces esta clase? Bueno, yo simplemente les quiero invitar a que las personas que se han unido a través de Facebook Live, que le den un me gusta a la página para que le lleguen las notificaciones de las transmisiones que iniciamos siempre automáticamente. Dándole me gusta le van a llegar las notificaciones todos los días. Recuerden que tenemos clases, aulas virtuales,
en diferentes horarios, absolutamente todos los días, de lunes a domingo, tenemos aulas virtuales para que se unan con nosotros en este aprendizaje que queremos realizar. La Asociación Espírita Tercera Revelación quiere que este tiempo en la que estamos encerrados en nuestros hogares también sea un tiempo que aprendamos, que le dediquemos una hora diaria al estudio del espiritismo, y por eso es que estamos realizando estas transmisiones, le dediquemos un tiempito a nuestra evolución espiritual a través de las enseñanzas del espiritismo. Para dentro de 8 días, los espero muy juiciosos, nos unamos por Zoom, el enlace siempre lo vamos a publicar en el Facebook Live, para que todos los que quieran participar en vivo y en directo y más conocernos, conocer nuestras caras, ya ustedes conocen nuestras caras, pero los que quieran unirse también queremos conocer sus caras, que participemos un poco más directamente entre nosotros. Esta clase es más de participación, más para que cada uno de nosotros dé sus aportes, opine al respecto y también sus cuestionamientos también los traiga a esta clase. Para la próxima clase los invito a que traigamos ya leído el capítulo 17 del libro Nuestro Hogar, que se titula En Casa Delicias. Ya algunos más o menos sabemos por dónde va el agua al molino en este capítulo. Invito a los que no han leído por Facebook Live este libro, se pongan al día. Vamos en el capítulo 17 para que lo traigan leído desde el capítulo 1 hasta el 17, es un cuarto de libro, para que se pongan al día en la clase y podamos todos aportar. Los espero dentro de 8 días. Recuerden, ahorita a las 5 de la tarde vamos a estar en la conferencia pública con nuestra amiga Rosana Suárez, para que estemos todos juntos apoyando, compartamos este conocimiento, compartamos con nuestros amigos todo esto que estamos aprendiendo. Son pequeños tips que nos trae la doctrina espírita, no los trae ni Jorge, ni Milton, ni Marta, nada. Es el espiritismo el que nos da esos tips para aprender a vivir, para aprender a mejorarnos individualmente y cada uno de nosotros pueda estar. Natalia, muchas gracias por haberte conectado. Es mejor llegar tarde que nunca. Te agradecemos infinitamente que te hayas conectado. Les damos un saludo muy especial a todos ustedes. Por favor, cuídense, sus familias. Mi nombre es Jorge Alberto Villamor. Fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Los espero dentro de 8 días. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, cuiden sus familias, por favor. Y nos estamos viendo. Cuídense. Chao. Bueno, profe, muchas Adiós. gracias, profe. Chao, 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 chao. chao. Gracias.